la directora del colegio Serafina Andrade de Chiclana y nosotros llevamos 6 años ya con las ABN. ¿Por qué ha funcionado? Pues yo creo que ha funcionado porque yo tengo mucho poder de persuasión. Es verdad. Porque yo he sido la primera que me he metido en la clase y yo creo que un director no puede impulsar absolutamente nada si no es el primero que está pringado hasta arriba. No puedes intentar que se haga un centro bilingüe, ni un centro que tenga ABN, ni nada, si tú no te implicas al máximo. Entonces, desde el principio, nosotros empezamos ABN y empezamos en primero y yo estuve en la clase con la profesora tutora de primero. También es verdad, yo tengo que decirlo, que mi claustro es extraordinario. No es porque todas sean mujeres. Es un claustro fantástico, no era una plantilla estable, ahora ha sido una plantilla mucho más estable después de 6 años, pero me apoyaron absolutamente en todo, al 100% en todo lo que yo quería. Y yo creo que me apoyaron pues porque yo me metía en las clases y yo cuando alguien tenía alguna duda, la resolvía y entraba en clase resolviendo dudas. También tuvimos la mega suerte de tener a Jaime siempre apoyándonos, porque eso también es importante. Era de los primeros años y él cada 2×3 venía al colegio y nos ayudaba. Yo creo que esa es una de las claves. También es verdad que fuimos muy poquito a poco, no pusimos el ABN en todo el centro completo, que yo creo que eso también ha sido el fallo de algunos de los centros que han querido abarcar muchísimo y eso ha sido un fracaso total, porque los niños no tienen la base para empezar, por pienso yo, en sexto. Nosotros empezamos en el primer año, al siguiente año hicimos infantil de 5, primero y segundo, al siguiente infantil de 4, 5, primero, segundo y tercero, entonces fuimos ampliando poquito a poco. También a mí me daba tiempo de que ya cuando tú tenías un profesor, ya que estaba formado, podías formar a los demás. Yo creo que también otra de las bases de que haya sido un éxito es que hemos contado con los padres, como dijo antes Juan, hemos contado con los padres y no hemos dejado a los padres nunca con una duda. Aunque a las 2 de la tarde vinieran, mira, por favor, señorita, explícame cómo es la suma, porque es que no la entiendo, explícame cómo es. Bueno, a los padres, a los abuelos, que muchas veces los abuelos son los que cuidan a los niños con las partes y tienen que ayudarlos con las tareas, a los profesores particulares que han venido también, porque ellos no pueden ayudar a los padres personalmente, han venido profesores particulares, y lo que hemos notado es que antes teníamos que explicarle a los padres qué era el ABN, y llevamos ya 2 años que los padres vienen a echar la matrícula a nuestro colegio porque tenemos ABN, ya lo conocen. También creo que el que haya sido un éxito es porque cada vez hay más material online, cada vez los padres están más preparados para poder ver esos materiales y yo creo que nada más. Yo creo que con 5 minutillos he tenido suficiente. Yo creo que vosotros muchos estáis deseando preguntar cosas. Vale, también hemos tenido ayuda de padres dentro del colegio, grupos interactivos de padres. Y eso también ha hecho que cuando el padre salía de la clase y del colegio, hablaba a los demás padres de qué es lo que había hecho dentro de la clase. Y eso ha sido fundamental. Ya cada vez se apuntaban más padres. Entonces, yo creo que acoger al profesorado, nunca dejarlo solo, porque está claro que el que no quiere no va a querer, pero si tú le estás apoyando, le estás dando todo el soporte necesario y no lo dejas nunca solo, no hay problema. Sí. ¿Cuántos años has 6 años. 6 años. ¿Y cuando el primero? ¿De línea 2? No, de una línea. Es más fácil. Yo tengo unos profesores y una profesora en el centro fantástico, que es solo de una línea, pero también la barriada donde está mi centro
me venía y me decía, ay, qué Tere, qué pena que mi niño no ha aprendido lo de las ADN, porque al principio lo llamaban ADN. No ha aprendido esto, y le digo, hija, es que esto es genético, esto es así. Pero es verdad que si tú no apoyas al profesor y no apoyas a los padres, no sabes. Si tiene... Es importante, ahora nos entusiasma, pero luego el grado, creo que lo importante para la familia es tener seguridad. Y el grado de seguridad para el proyecto tiene que ser importante. Y no sé cuánto tiempo se necesita para que uno se considere informado. Hombre, yo he tardado 6 años sin información casi ninguna, con mucha ayuda de gente, pero es que ahora mismo libros, material en internet, es que hay de todo. Antes nosotros íbamos a pelo, vamos, que solo que vamos sin nada. Yo que pertenezco a Madrid, creo que voy a ponernos a Academia a Andalucía simplemente porque no sé qué. Mira, ¿has terminado de...? Sí, ya está, pregunta. Bueno, vamos a hacer... Eres un referente no ya a nivel andaluz, pero una gran directora. Sabe mucho más de lo que ha dicho. Bueno, pero los tiempos la verdad que hemos intentado respetar. Nos quedan 15-20 minutos. La intención es que todo el mundo pueda participar ahora preguntando. Os rogaríamos que nos dijerais el nombre de la persona que pregunta y prioritariamente quién dirige la pregunta, para que ninguno monopolicemos la respuesta, sino que si son preguntas dirigidas concretamente. Recogemos un primer turno de preguntas, 1, 2, 3, 4, 5 en el primer turno de preguntas, ¿vale? Luego establecemos un segundo turno de preguntas si nos da tiempo. 5. Empezamos por... Yo estoy muy interesada en la formación online que comentabais antes, que no habéis dicho al final nada. Sí, porque es que no se Le hemos dicho que José Miguel de la Rosa Ah. la va a exponer cuando nos vayamos de aquí. Vale. El siguiente José Miguel Vale. nos va a informar sobre la formación Perdón. online. Nada, a ver, detrás. ¿Han hablado? ¿Cómo te llamabas? Bahías, soy de Ceuta. Vale. Muy buena maestra. ¿Han hablado de que se debe de aprobar por el ¿A claustro? quién le dirigen la pregunta? A Francisco Pablo. Aparte. Que se tiene que aprobar por el claustro. 100%. O una mayoría... No, mayoría. Mayoría simple. Mayoría sí. La mitad más uno. Entonces, y todos los demás, aunque no estén de acuerdo, tienen que aceptar lo que se decida en el claustro. Uy, qué buena pregunta. Eso. Sí, sí. No, muy interesante, ¿no? Muy interesante porque, claro, en esto se justifica este sector. Claro, vuelvo aquí hay que implicarse. Pues la democracia, como la mayoría, en mi opinión, no siempre tiene la razón. No te extrapoléis a tema político, que también. Pero bueno, quiero decir, hay una mayoría en un claustro conservadora que no quiere innovar, que el proyecto editorial es el que me garantiza a mí lo que me garantiza, ¿no? Seguridad y otras cosas, comodidad. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Voy a poner un ejemplo, a ver si lo entiendes. Voy al ámbito de la medicina. Resulta que hay un aparato que para hacerme a mí una resonancia, pues es lo penúltimo en nuevas tecnologías. Pero yo, como soy radiólogo, pues no me da la gana y me niego a aplicar esa tecnología. Y además me pongo de acuerdo con mi equipo de hospital y allí no sé, ¿cómo veríais? Y sigue muriendo gente. Y allí está el aparato muerto. Y sabe que es inconcebible. Bueno, pues algo parecido nos ocurre a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que... Voy a ser breve. ¿Qué estrategia hay que seguir? Desde luego entrar en una votación sabiendo de antemano, entrar al director o a la directora, que somos responsables, sabiendo de antemano que lo que está haciendo es paralizando y aislando y aburriendo a las personas que están contribuyendo, están demostrando que esta metodología, estoy hablando de ABN, no me salgo de ABN, tiene unas posibilidades enormes, hay que modificar la estrategia. Entonces,
tenemos acuerdos de ciclo, hay un ciclo que está trabajando, ese ciclo ha decidido mayoritariamente trabajar ABN, acuerdo consta en acta y eso está impulsado evidentemente por la jefatura de estudio, por la dirección, por el coordinador o la coordinadora. Y empezamos. Desde luego, la posición de los directores es esencial, corregidme si no es así. Si ellos dicen, no, y también algunos inspectores, por cierto, se ha votado mayoritariamente y se ha dicho que aquí no se modifica tal. Así no hacemos nada. Entonces, ¿qué nos queda? Llorar, como decía aquel, como Jesucristo que cubrió la 12, estoy llorando, o me voy de centro. No. Tenemos que... Y eso vuelvo a la inspección, disculpar, eso solamente lo puede decir un inspector, una inspectora sienta a un equipo directivo, pero aquí ¿qué está pasando? O entra en las clases, o entra en las aulas de estas personas, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? La editorial la sigue un abuelete que está ahí, a lo mejor enseña a leer mejor que tú, o que yo. Y eso nos desprofesionaliza, nos debilita. Luego reivindicamos que nosotros somos los técnicos, Es decir, esas son las estrategias que hay que diga. Lo que no podemos ir cuando no tenemos una mayoría, pero que haya una constancia. El mensaje, que haya constancia escrita de acuerdos que vinculan, aunque sea a nivel de ciclo, aunque sea a nivel en centros grandes, con 3 líneas, con 2 líneas, y evidentemente con apoyo del equipo directivo. Y si no, hay un arma muy interesante también que aquí se ha dicho, por parte de la señora directora, los padres. Los padres, la mejor defensa que tienen son los padres. Nada más, pero claro, hay que explicarlo, hay que enseñarlo. No me quiero extender, termino. Creo que te has referido tú a ello. El otro día me decía a mí una madre, hay que ver la diferencia, tiene 2 hijos, uno en tercero y otro en sexto. Uno lleva 20 y el otro no lleva 20. El de tercero vuela, es que está mucho más adelantado en matemáticas que el de sexto. ¿Y por qué mi hijo de sexto tiene que estar sufriendo? Esos son los recursos que hay que aprovechar. Esa madre empieza a implicar a otras madres, porque no es la única. Estas son las armas que tenemos. Muchas veces vamos a la guerra con una escopeta de madera y un tamborín. Si no tenemos otra, utilicemos la mía, ¿no? Hagamos muy por lo menos. Yo le quiero preguntar a Teresa, Blanca. Yo, el equipo directivo está a favor, quiere impulsarlo, yo ya lo he llevado a la práctica primero y vamos, soy optimista porque Claustro ha dicho que sí, que se quiere formar por lo menos. El problema son las familias, el cole es de una barriada dura, entonces claro, yo la primera reunión este curso no me vinieron ni la mitad de padres a la reunión. Luego hice otra para formarles y tal, entonces no es que no quieran el método, sí, es que ni siquiera lo acaban de conocer porque no han acudido al centro. Y como Teresa ha dicho que también era una barriada dura, ¿cómo habéis superado ese obstáculo? Nosotros lo hemos hecho metiendo a los padres por la mañana en las actividades. Entonces porque es que ellos muchas veces tienen miedo, a mí, aparte nosotros hemos dado cursos por la tarde para padres, curso específico, hoy van a aprender la suma, a la semana siguiente van a aprender la recta, a la siguiente la multiplicación, y entraban por la puerta y me decían, Tere, no me saque la pizarra, porque ellos vienen angustiados, porque ellos, si son personas que no están muy formadas, ellos tienen miedo de que tú les vayas a poner en ridículo delante de los demás. Pues si tú los metes en la clase y les haces ver que no es algo tan gordo que ellos pueden ayudar, a lo mejor esa persona se lo cuenta a la vecina y la vecina, pues yo voy a ir mañana, yo voy a ir la semana que viene. El que venga por la mañana dentro de la clase con los niños ayuda muchísimo. Y como eso hay que tomárselo a largo plazo, al final los padres, los que a lo mejor llegan a infantil de 3 años, ya hay padres que tienen niños mayores. Tú no te preocupes, que esto es muy divertido, además los niños se lo pasan muy bien y las matemáticas son muy bonitas y ellos les gusta mucho las matemáticas y van muy bien. Claro, yo que ha venido alguno, mira, mi padre me enseña a sumar, que dice que no tengo ni idea. Yo, cariño, sí que sabes, pero y claro, me cuesta muchísimo. Y les enseñan por el método tradicional en casa, yo por otro lado. De venir de casa con el cuaderno tachado, el ABN y al lado la cuenta tradicional. Entonces hay que llamarlo.
Y hay que llamarlo y decirle, no te puedes recoger tu padre hasta que no venga. Y tienes que traer aquí y a las 2 decirle, mira, y no pagarte, mira, es que nosotros estamos haciendo El ADN. el ADN, lo estamos haciendo el ADN. Con paciencia y con tiempo. No te puedes enfadar con ellos, es que son gente que le han enseñado desde chico así y ellas son la única forma que tienen y tú no puedes encima decirles que eres canguro, ¿no? Es que tienes que ayudarlos. Y si vienen por la mañana y se dan cuenta, es mucho peor. Un momento, porque como plantea, dice que hacen en barriadas marginales. A mí me parece que aquí frente a mí está Concha, que está trabajando en un lugar, ya no sé, marginal o peor todavía. ¿Y qué hiciste con los padres, las madres? Concha, un minuto. Bueno, yo... ¿Conocéis a Concha? Sí. Sabe mucho de eso. Yo lo que hice fue, yo me di cuenta del problema que había. Que los niños, porque yo fui la primera que empezó con el tema, ¿no? Porque los niños llegaban a casa y los padres decían que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. La solución fue meterlos en clase. Y yo les puse los carillos y trabajaba con ellos como si fueran niños. Y puedo asegurar que hacen las mismas coberturas que muchísimo. Muy divertido, nos lo pasamos muy bien y ellos sobre todo eso. Además se copiaban, insisten en las cosas tremendas. Y yo creo que fue eso, meter a los padres, ver que ellos hacían como se acordaban y decían, mira, esto es lo que yo hago, cuando voy al supermercado, Mercadona y calculo más o menos, digo, pues lo mismo ellos lo están haciendo. Y yo no tuve ningún problema, la verdad es que fue divertido y yo pues lo pasaba muy bien porque seguían a mi padre a tener más vacaciones. Gracias, Concha. Concha es la esposa de su marido. Su marido es Jaime Martín. Seguimos. Una palabra allí y otra más. Mi nombre es Alicia, quiero preguntar una cosa a los inspectores. A raíz del respaldo legal que tiene el equipo directivo o el claustro, que no se regla el ABN, pero que el respaldo legal tenemos una solución para aquellas personas que nos sentimos aisladas, no solo cuando el equipo directivo te dice que no, que investigar. Que investigar y que no se puede cambiar. Nosotros, para hacer ese único o doble centro, para esa libertad de cátedra, está cortada, como tú decías, por el proyecto educativo. Si el proyecto educativo no recoge el ABN, ¿quién inicia eso? Porque en otros centros se inicia, o sea, tenemos que acatar lo que dice el equipo directivo, no podemos de alguna manera tener ese respaldo. Porque aquí en Madrid, como bien decía la compañera, la inspección brilla por su ausencia. Bueno, te doy dos posibilidades. Una, que quizás no estés en el centro donde deberías estar. Es decir, a lo mejor que pedir en concurso de traslado ir a otro centro donde verdaderamente puedas desarrollar tu potencial y la innovación educativa. Y dos, si el centro se posiciona que ABN no, hay estrategias que se pueden desarrollar con el alumno. Cálculo mental, descomposición, serie y muchas otras que te pueden ayudar a ti y a tus alumnos a que matemáticamente mejoren, aunque al final del cálculo, que es lo que más se ve, y a lo mejor lo que menos en realidad, luego en la práctica, el alumno le mejora el potencial, lo hagan investigar. Es que ahí tú tampoco puedes ir contra el mundo. Y ahí, bueno, antes lo dijo Paco, si ni tan siquiera tu ciclo, porque él ha dicho bien, si el ciclo se pone de acuerdo en el acta de la reunión de ciclo y demás, se especifica, bueno, hay un respaldo ahí de un ciclo que desea, pero si ni tan siquiera tu ciclo va, tú no puedes ir en contra de todo el mundo. Pero mira, Sí. quiero pensar si ese director te está diciendo eso, que tiene un control de lo que ocurre en tu clase y también en las otras clases. No, hombre, vamos a ver, claro, es que al final, a ver si el foco lo ponen en la gente que está innovando, pero lo otro, aquí cada uno hace lo que quiere en su aula y no pasa nada. Esta es la cuestión. Os voy a decir algo también, que funciona. Hablamos mucho, protestamos mucho. Si tú, me dijo antes, si tú te sientes acosado, te sientes presionado, no te dejan trabajar en tu aula, pero a otros sí les dejan hacer lo que quieren, aquí no. Escribe.
Cuando alguien escribe, pensáis vosotros, cuando alguien escribe y lo manda a, ¿cómo se dice?, a directores provinciales aquí, a delegado o al jefe de servicio de inspección, no se lo mandéis si el inspector que os ha tocado, la inspectora que no yo no sé, y sabéis por dónde tira, escribir, mandad más arriba el escrito, mandadlo más arriba al jefe de inspección, ¿qué cosas dice el inspector? Escribir y poner en conocimiento de la autoridad superior la situación de aislamiento, de escribir, y os tienen que contestar, que no es lo mismo tampoco, de verdad. Pensad vosotros, si Sara me plantea a mí un problema como inspector, y yo, hombre, Sara, vaya problema, ánimo, ellos a la mar, y sin embargo le digo, Sara, escribe. Sara se piensa dos veces lo que escribe hasta las comas, corrígeme, Sara, porque va a tener repercusiones, porque alguien lo va a leer y le tiene que contestar. No os pongáis a la defensiva. No os pongáis a la defensiva. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuanto más débiles os vean, menos vais a ver. La última de las preguntas. Por aquí, por este lado, ¿no? Pero te concha. Que le va. Perdón, yo quería contestar. Sí. Lo que puedo decir, me refiero más a que un problema fácil de hacer, coloquial. Mira, es verdad que encuentras horas y cierta presión por parte de dirección y por parte del profesorado. Pero también pasa como que se queda frenándose de la mesa. Se puede trabajar con cosas que son ABN, pero no aparecen como ABN. Y hay una cosa, al menos en Andalucía, que se llama SIRE, que es un programa que tenemos en la Junta donde está toda la información que hay de años, ¿verdad? Entonces, lo que es uno es que cuando tú trabajas ABN sin el algoritmo, sino simplemente todo lo demás que va y que en primer segundo se puede practicar con el casi los filos, lo único que falta es después a los compañeros que tienen los resultados de esos niños de los cursos anteriores en segundo. Y a ver, sobre los resultados se puede trabajar. Es la mejor evidencia de los resultados. La última de las palabras. Sí, por favor. Y nuestro nombre y a quién te dirige. Vale. Quería preguntar respecto a lo de la aprobación del claustro. No es nuestro caso, en nuestro caso el colegio está a favor. Pero no lo tenemos reflejado por escrito en ningún sitio. ¿En dónde lo tenemos que reflejar? ¿En el plan? Decíais plan de centro, plan anual de centro. En el proyecto educativo. En el proyecto educativo recoge un apartado que son los objetivos generales, las líneas estratégicas de mejora, la concreción del currículum. Ahí, líneas metodológicas. Y si ese documento que no se renueva todos los años, sino que en el plan anual de centro que ese sí que va todos los años a inspecciones, ese sí que puede. ¿Verdad? Pero es que el proyecto educativo plurianual es un documento que marca unas líneas a medio plazo, al menos 4 años. Y luego tú cada año, en el plan anual, lo que haces es que concreta ese proyecto educativo en las prioridades de ese curso escolar. Entonces lo podríamos meter ahí, en el plan anual. Sin problema, pero en el plan anual, más bien, en el proyecto educativo tienes que meter la fuerza. En el plan anual lo que tendrías que recoger es, para este curso se va a trabajar en tercero de primaria, como digo, es decir, tú dices, mi línea metodológica va a ir por ABN, pero este curso escolar voy a trabajar en primero y en 5 años. Al año siguiente en tu plan, yo voy a trabajar en 5 años, primero y en segundo, al año siguiente. Pero en el proyecto educativo lo tienes que meter obligatoriamente. O sea, sería concretar en el plan anual cómo se está implantando ya, en concreto pues para el curso siguiente. Eso es. Y otra cosa, la programación solamente a nivel metodológico, porque los contenidos se trabajan los mismos, solamente en la parte de la metodología. Bueno, a veces los contenidos en ABN se trabajan más contenidos. Y eso tú lo debes de incorporar en la programación. Es que si no estás falseando, porque si llega un inspector a tu centro y te ve haciendo algo y se ha leído la programación y dice, ¿y esto que tú estás haciendo dónde se está reflejado? Tienes que reflejar, aunque estés haciendo de más. Nosotros lo ponemos también todos los años en el plan de mejora. Para el curso siguiente, en las propuestas de mejora también lo ponemos. En la
hablamos, como estamos aquí en muchas comunidades autónomas, utilizamos una terminología que no es coincidente. Cuando hablamos del proyecto educativo o de plan de centro, no estamos hablando en Andalucía, por ejemplo, el plan anual. Pero que haya un documento oficial en el que se plasmen los acuerdos. Si no está eso escrito, no sirve para nada en el momento que haya un conflicto. Ese es lo que queremos decir. Hay una constancia escrita avalada por un órgano colegiado. Y esa es la mejor defensa que tenemos. Bueno, pues muchísimas